Congreso pone fin al sistema binominal y reforma queda a un paso de ser ley. Solo falta revisión del Tribunal Constitucional. Informe tecnológico no encontró rastros de pólvora en las manos del fiscal Nisman. No se descarta la hipótesis del suicidio inducido. Espectacular explosión en Reñaca deja 4 heridos de consideración. Fuga de gas al interior de una peluquería habría causado estallido en edificio. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches. Tuvo que pasar un cuarto de siglo y 5 gobiernos para que esté a punto de ser historia. Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que pone fin al sistema electoral binominal y lo reemplaza por uno más proporcional y competitivo. Se acaba de esta manera un sistema impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Francisco Pollack y Antonio Ruiz con la nota. 25 años, 21 intentos por cambiar los 7 elecciones parlamentarias, 5 gobiernos democráticos y un sinfín de sesiones pasaron antes que este martes 20 de enero de 2015 el sistema binominal finalmente se despidiera. La Cámara despachaba en medio de una histórica sesión con el apoyo de diputados de la nueva mayoría de amplitud e independientes, el proyecto del gobierno que rompe con un sistema de elección parlamentaria que imperó desde 1989, favoreciendo el triunfo de los dos principales bloques. Se acabó el paraíso de los expertos electorales que podíamos predecir el resultado en los 60 distritos y en las 19 circunscripciones. Las elecciones futuras tendrán incertidumbre porque serán competitivas. Muy contentos por este paso histórico de terminar definitivamente con un sistema que nos ha dividido, con un sistema electoral que tiene que ver con el pasado y no con la visión de futuro que tenemos que tener en política. La ecuación es muy simple. A partir de ahora se van a elegir más diputados por muchos menos votos y le va a costar al país mucha más plata. El cambio más significativo tiene que ver con que, por ejemplo, si actualmente en una circunscripción se disputaban 2 cupos al Senado, pese a que la lista A obtuviera una amplia ventaja de 65% sobre 35%, ambas listas conseguían un parlamentario cada una. Con el nuevo sistema y dado que en esa misma circunscripción se elegirán 3 senadores con el mismo resultado, la lista A obtendrá 2 parlamentarios y la B solo 1, rompiendo así el empate. Y nunca más 2 va a ser igual a 1. Nunca más el 60% va a equivaler al 30%. Esto significa que las mayorías se van a expresar como mayorías y las minorías como minorías. El aumento de 47 nuevos parlamentarios es más que agregar una tercera cámara en el Congreso Nacional. Eso nos parece inaceptable y demuestra la lejanía con la que se está actuando en el Congreso Nacional y en el gobierno de cara a la ciudadanía. Si el actual sistema elegía 120 diputados en 60 distritos, asegurando prácticamente 2 representantes por sector, la propuesta aprobada este martes eleva el número a 155, repartidos en 28 distritos. La fusión de 2 y hasta 3 territorios permitirá que haya distritos que elijan 3 y hasta 8 diputados cada uno. La reforma aumentará también el número de senadores, de los 38 actuales pasarán a ser 50 y se fusionarán zonas para bajar de 19 a 15 territorios electorales. El criterio geográfico de la repartición de escaños hará que, por ejemplo, en la región metropolitana, donde viven más de 6,5 millones de habitantes, los 5 senadores electos representen en promedio a 1.300.000 personas. Caso opuesto ocurrirá en Aysén, donde sus 98.000 habitantes escogerán 2 senadores que representarán cada uno a menos de 50.000 personas. Ahí tenemos el caso de la sobre- y subrepresentación del voto. Una persona de Aysén pesa mucho más que una persona de la región metropolitana, pero hay que dejar establecido que la composición del Senado
tiene, de acuerdo a la misma ley, un criterio de composición mucho más georreferenciado, de acuerdo a la geografía del territorio y no de acuerdo al peso poblacional de los territorios. Otra de las modificaciones de la reforma es que disminuye los requisitos para constituir partidos a nivel regional, donde solo bastará reunir el 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados. Siguiendo esta norma en la región metropolitana, donde en 2013 votaron más de 2,5 millones de personas, se requerirán 6.600 firmas. Mientras que en Aysén, donde sufragaron más de 37.700 personas, 94 firmas serán suficientes para conformar una colectividad que incluso puede presentar un candidato a la presidencia de la República. Si en la última elección presidencial tuvimos 9 candidatos, es muy probable que con esta nueva normativa tengamos más candidatos en competencia, sobre todo considerando que el hecho de presentar candidatos puede ser una buena forma de financiamiento para partidos emergentes. Postales de una jornada histórica, la aprobación de un proyecto que ahora el Tribunal Constitucional debe revisar antes de su promulgación, sepultando así definitivamente el sistema binominal. Y ponga atención a lo siguiente porque es realmente impresionante. Estuvo 20 minutos con paro cardiorrespiratorio tras ahogarse en la piscina de su casa en Puerto Varas. Estaba tan grave que incluso era difícil que sobreviviera el viaje a Santiago. Pero hoy, 12 días después, el pequeño Max corre y juega sin ninguna secuela de la dramática experiencia que vivió junto a su familia. Luis Rojas y Daniela Cruzat con esta increíble historia. Estamos seguros que si no hubiéramos bombardeado el cielo a rezo, Dios no hubiera obrado este milagro. Desde la fe podría llamarse milagro, desde la ciencia algo altamente improbable. Pero la historia de Max, un niño de solo 1 año y 5 meses, hace que incluso sus médicos derriben esa barrera. Absolutamente inesperado, sí, podría llamarse milagroso. Max técnicamente aquí llegó muerto. Max sufrió un paro cardiorrespiratorio que duró 20 minutos tras pasar un tiempo indeterminado sumergido en una piscina. A 12 días de aquel episodio y a paso acelerado, demuestra que no fue más que una mala anécdota. Yo lo recibí en el auto muerto, así que impactante verlo así. Él antes decía ma y pa, no decía nada más, y amaneció diciendo mamá y papá. Ya más de 5 minutos de un paro se considera un niño que tiene bajo riesgo de recuperación. Podía haber fallecido y también secuelas neurológicas graves, como no caminar, no reconocer a sus padres. Pero en Max nada de eso pasó. Con un examen neurológico normal y habiendo sufrido un infarto cerebral, el menor de 4 hijos es el protagonista de una historia que deja lecciones. Pero nunca se nos ocurrió en una piscina pelo pincho que iba a pasar esto. Probablemente había un resbalín chico también que probablemente Max ocupó para subir y se cayó adentro. La nana lo encontró, no sabe cuánto tiempo estuvo en la piscina. El día del accidente sus padres no estaban en casa. Fue la nana de sus vecinos quien reanimó al pequeño. Luego fue el turno de la mejor amiga de la madre mientras ésta lo trasladaba a la clínica de Puerto Varas. A raíz de algunas experiencias pasadas, yo me preocupé de entender cómo se hacían las reanimaciones y esto fue lo que me quedó, que en el fondo hay un ritmo, que es de la canción Stay Alive, que uno va así, Stay Alive, y ese es el ritmo para poder mantenerle el corazón al niño. Reacción acertada de todos quienes ayudaron a Max, algo esencial para salvar la vida de un niño en estos casos. Una persona lo que tiene que hacer es sacar al niño del agua primero, volcarlo, intentar darle respiraciones boca a boca y pedir auxilio para que otra persona vaya a pedir por ayuda, pero no abandonar al niño. La tarea la continuaron los médicos de Puerto Varas y Puerto Montt. Después de aproximadamente 10 minutos de trabajo ininterrumpido, empezó a aparecer en la pantalla los primeros latidos. Esto nos alentó mucho a seguir y a hacer la terapia de medicamentos complementarios que ayudaron a su recuperación. Pero aún faltaba. La idea era trasladarlo a Santiago en un avión ambulancia. La avión ambulancia no quería traerlo porque la condición era sumamente crítica. Nos costó conseguirlo, pero gracias a Dios se logró después de varias horas y frente a todos los pronósticos llegó, sobrevivió el viaje. Y hoy día lo tenemos acá, peleando ahí con el micrófono. ¿Qué lección?
Fue el actuar oportuno de todos los involucrados, lo que hizo que Max González del Riego fuera dado de alta casi en perfectas condiciones. Todo eso y algo más dicen sus padres. Lo que más me impacta es toda esa gente que no rezó a la chilena, la gente rezó de verdad. Y le estamos agradecidos, le debemos la vida a nuestro hijo. No fueron solo los buenos deseos de sus conocidos. Durante 12 días el hashtag Vamos por Max se propagó en redes sociales, llegando incluso a las cuentas de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Mauricio Pinilla, parte de los jugadores de un partido que para Max era casi imposible ganar. Obviamente importante la oración, si se tiene fe, por supuesto, pero también aprender reanimación, como veíamos ahí en la nota. Y al cumplirse 11 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la presidenta Michelle Bachelet visitó hoy el puerto de Wilmington, en Filadelfia. Por allí ingresa gran parte de la fruta que Chile exporta a ese país y allí estuvo Davor Juranovic. Fue en esta ciudad donde un 4 de julio de 1776 Estados Unidos declaró su independencia. Se respira la historia en este polo industrial y farmacéutico retratado en múltiples películas y en la que por estos días trabaja una treintena de compatriotas. Mi trabajo acá es la inspección de fruta, ver cómo llega la calidad de fruta aquí a Estados Unidos. Nuestra función es básicamente inspeccionarla, ver que esté bien y dependiendo de cómo está, se envían a diferentes mercados aquí dentro de Estados Unidos. Seleccionan las mejores uvas, manzanas y carozos que son enviados desde Chile. El 70% de las exportaciones frutícolas de nuestro país ingresan por este lugar que hoy fue visitado por la presidenta Bachelet y en el que cada año se mueven unas 16 millones de cajas de fruta fresca. It has been a great opportunity for me to see how this important port operates, how the fruit of the quality that the Chilean fruit has is treated and will go to the supermarkets and then to the homes of many Americans. As a matter of fact, I used to work at the UN until 2 years ago when I decided to come back as a candidate. And at the supermarkets, I bought, of course, Chilean fruit that came from this port of Wilmington. So I also received the benefits as a normal citizen. En este lugar, la presidenta celebró los 11 años del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. De hecho, hace solo 3 semanas se cumplió el último hito del acuerdo que dejó en cero los aranceles de todos los productos chilenos. Y de esta forma finaliza la gira por los Estados Unidos. La próxima semana la mandataria viajará nuevamente al exterior, esta vez para participar en la cumbre de la CELAC en Costa Rica. Desde Filadelfia fue el trabajo de Rodrigo Becerra y Davor Juranovic para 24 horas. Breves nacionales. En medio del llamado caso Penta, la UDI, partido con más parlamentarios vinculados a la investigación, arremetió nuevamente contra la nueva mayoría. Esta vez pidieron al Partido Comunista una explicación por posible financiamiento irregular en las campañas electorales de Camila Vallejos y Carol Cariola. La denuncia de los gremialistas apunta que las diputadas habrían recibido dinero de extranjeros, lo que vulneraría la ley electoral, a través de un comité de apoyo creado en Internet por chilenos exiliados en Francia. ¿Cuál es la nómina de las personas que participaron? ¿Cuánto aportó cada uno? ¿Y cómo ingresaron esos dineros a Chile? Nuestra campaña está en el marco legal, nosotros solamente hemos recibido aportes de chilenos, está transparentado en el CERVEL, ustedes podrán revisar porque incluso están las cuentas. En el marco del caso Penta, los abogados de Rancagua, Saúl Quirós y Luis Felipe León, asistieron a la Fiscalía Oriente a declarar en calidad de imputados. Ambos son investigados por haber emitido boletas de honorarios al exdiputado RN Alberto Cardemil sin haber prestado servicios para que así pudiese financiar parte de su campaña senatorial. Ellos confiaron en que se iba a hacer un buen uso de esas boletas, ellos pagaron sus impuestos y por supuesto si otros la mal utilizaron no es responsabilidad de ellos. De todas maneras reconocen que es un error emitir boletas por servicios que no se prestaron. Puede existir un error en respecto a la ley electoral, pero en ningún caso hay un inicio. Esta mañana, Aldo Mota, gerente general de Pampa Calichera, Sociedad de Soquimich, y la abogada Claudia Morales fueron formalizados en medio de la investigación del caso Cascadas. La Fiscalía decretó arraigo nacional para Mota por haber entregado información falsa a la Superintendencia de Seguros. Se le acusa de adulterar las actas del directorio de Oro Blanco Pampa Calichera para encubrir una operación. Además, Soquimich enfrenta otro conflicto luego que el fiscal del caso Penta investigara a la empresa por aportes ilegales a campañas políticas a través de boletas falsas. El viernes pasado, la PDI allanó la oficina central de Soquimich, situación que fue
Ampliamente debatida este martes por el directorio de la compañía, al término de la reunión ningún director quiso referirse a los hechos. Recibió un disparo en la espalda y ahora arriesga quedar inválido. Fue lo que le pasó al trabajador de una empresa del centro de Santiago que fue asaltada por delincuentes que iban tras el dinero de un cliente. En medio de una balacera, los ladrones huyeron sin el botín, dejando a 2 personas heridas. Ricardo Olivares con los detalles. Marco Antonio Varas Galás, de 51 años, acababa de recibir un impacto de bala en su espalda. Este otro hombre, identificado como Juan Pérez Navarro, recibió 3, pero en su pierna izquierda. Todo fue producto de un asalto ocurrido en esta empresa de pisos flotantes de calle Nathaniel Cox en Santiago. Según relataron testigos, 2 delincuentes ingresaron intimidando directamente a Pérez, un exoficial de la Fuerza Aérea que importaba 3 millones de pesos. Él, que se encontraba como circunstancial cliente, se habría resistido, comenzando así la balacera. Ingresó a comprar y entraron 2 tipos siguiéndolo y le tiraron 3 balazos en las piernas. A nosotros también nos amenazaron. ¿Qué manera te amenazaron a ti? Con arma, con el arma. ¿En la cabeza? No, nos apuntaron, sí. Y yo estaba frente a ellos. Tras los cerca de 6 disparos percutados por los delincuentes, Pérez logró quitarle el arma a uno de sus atacantes, quienes se dieron a la fuga sin concretar el robo. Una de esas balas fue la que también impactó a Marco Antonio Varas, empleado del negocio. Tranquilo, Toñito, por eso no lo muevas, por favor, le puede ocasionar un daño en la columna. Yo lo único que espero, primero que todo, que Toñito sobreviva a esto, porque tiene una bala alojada, apretándole la médula, y lo más seguro es que quede inválido. Varas fue trasladado a la posta central, donde iba a ser sometido a una larga y delicada operación. La empresa cuenta que no es la primera vez que delincuentes atacan el lugar, pero nunca con consecuencias tan graves. Si Estados Unidos restableció relaciones con Vietnam, también puede hacerlo con Cuba, declararon parlamentarios norteamericanos de visita en la isla. Hemos cambiado una política que duró 52 años y es momento de venir aquí y avanzar. Es la antesala de la primera visita del gobierno norteamericano a La Habana tras el anunciado deshielo de las relaciones diplomáticas. Desde Cuba tenemos el despacho de Santiago Pavlovich. Are you happy? Yes, sir. Estamos felices, nos dice Patrick Leahy, senador demócrata por Vermont, para agregar luego que la visita es apenas el comienzo y que ahora viene el trabajo duro para alcanzar acuerdos. En La Habana ha comenzado una semana crucial para el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. 2 mujeres estarán sentadas encabezando la mesa de negociaciones. Roberta Jacobson por los Estados Unidos y Josefina Vidal por Cuba. Por primera vez en muchos años, una bandera norteamericana ha sido instalada junto al pabellón cubano en el frontis del Hotel Saratoga en el centro de La Habana. Rodeado de cámaras de televisión locales y de cadenas estadounidenses, los congresistas se ven relajados y satisfechos. Ya han hablado con representantes del gobierno cubano. Señalan que se están dando los primeros pasos para una nueva relación entre ambos países y que se debe acabar con un congelamiento de relaciones que se prolonga por más de 50 años y también terminar con el bloqueo. Hay que recordar que durante la crisis de los cohetes de octubre de 1962 se estuvo al borde de una guerra nuclear cuando los soviéticos instalaron cohetes de largo alcance en Cuba y Estados Unidos exigió su retiro. En ese entonces hubo generales norteamericanos que pensaron incluso en borrar del mapa la isla y Fidel Castro pidió a los rusos que dieran el primer golpe. Pero eso es el pasado. Los congresistas norteamericanos están más interesados en fomentar las relaciones comerciales que puedan favorecer a los votantes de sus estados. El congresista Richard Darvin, de Illinois, dice que le parece increíble que los cubanos deban importar leche desde la lejana Nueva Zelanda, cuando podrían hacerlo a menores costos desde Estados Unidos, que está a solo 150 kilómetros de distancia. La senadora Debbie Stabenow señala que los autos antiguos se ven muy bien en las calles, pero que podrían ser reemplazados en el futuro por carros más nuevos producidos en Detroit.
Como casi todos los días hábiles, cientos de cubanos llegan hasta las cercanías de la Oficina de Intereses Norteamericanos en La Habana. Objetivo, conseguir una visa que les permita salir del país y visitar a sus parientes en Miami y en otros sitios, y aunque muchos no lo dicen, conseguir un empleo en Estados Unidos. Deben completar abundante documentación y luego conversar con funcionarios estadounidenses. $20 vale la pena. Un abogado como 20, 25. Mira, 25 y a 20. $25. 20. O sea, hay que tener $25 para poder. Y 160 más para pagar adentro. Y 20 va, si vive muy lejos, el transporte, 40, 50 también. Ahora con el mejoramiento de relación a lo mejor va a ser más fácil, ¿o no? Bueno, ojalá ya se espera. Vamos a ver. Dios mediante. Una caja de sorpresa. Dios mediante, pero a veces Dios ni mediante. Que a veces Dios ni mediante. Se estima que en los próximos días se convendrán los términos para la instalación formal de embajadas en Washington y La Habana. Años 63, 64. Un lugar muy visitado por los turistas es la estatua escaño dedicada a John Lennon en una plaza de La Habana. Alguien le robó los anteojos y ahora cada vez que aparecen los visitantes, un trabajador de la plaza le acomoda a John unas gafas temporales. Ahí conversamos con el politólogo del Partido Comunista, Rafael Hernández. En Cuba está en curso un proceso de cambio que se gesta desde principios de los años 90, que es el resultado de la presión social, no de una negociación con los Estados Unidos ni con los europeos, y que sobre todo a partir de la toma de posesión de Raúl en 2006 y después como presidente formal en 2008, empieza a hacerse sistemático esos cambios y están expresados en el 6º Congreso del Partido, en el programa de cambios que no son solo cambios económicos, sino son cambios políticos también, que implican transformaciones en el funcionamiento del sistema que tienen una significación política. Eso está en curso cuando se produce el 17 de diciembre pasado, ese anuncio de las dos partes. Ese anuncio produjo una gran alegría en todo el mundo en Cuba, porque por primera vez en todo este tiempo, y probablemente en la historia, Estados Unidos se dirige a un gobierno cubano como si fuera un interlocutor igual en términos del derecho internacional, con el cual acordar acciones conjuntas, en lugar de dirigirse a Cuba como si fuera un sujeto subordinado o como si fuera un enemigo. Eso es un hecho histórico. Muchas dudas, pocas certezas y demasiadas preguntas marcan el ambiente, la atmósfera que se está viviendo en Cuba en este momento. En La Habana, Santiago Pavlovich, Jean-Pierre Salinas, 24 horas. Último minuto. Bueno, vamos con información de último minuto porque hasta ahora se discuten dos proyectos clave en el Congreso, el Pacto de Unión Civil y la reforma educacional. Francisco Pollack tiene los detalles en vivo desde Valparaíso. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Así es, ha sido una intensa agenda legislativa la de hoy en el Congreso Nacional. Temprano se aprobó la reforma al sistema binominal y como tú lo decías, hasta ahora por una parte el Senado está discutiendo la reforma educacional y aquí en la Cámara de Diputados están debatiendo el denominado Pacto de Unión Civil, antes conocido como ABP y que cambió su nombre durante la tramitación justamente de este proyecto de ley que pretende entregar una alternativa distinta al matrimonio, un nuevo contrato civil para los cerca de 2 millones de parejas en Chile que se encuentran en situación de convivencia y que han decidido no optar justamente por el matrimonio, un proyecto de ley que no hace distinción de sexo, es una alternativa que se entrega tanto para parejas heterosexuales como también homosexuales y es justamente uno de los temas que ha generado más debate, que ha llevado la discusión, digamos, de este proyecto de ley y uno de los momentos más emotivos que se vivió hace algún rato fue la intervención del diputado de la Democracia Cristiana, Claudio Arriagada, quien ha reconocido abiertamente su homosexualidad y que durante la jornada de ayer en Santiago vivió un momento bastante incómodo cuando fue abordado por un personaje que de manera lamentable se ha hecho conocido a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley. Me refiero al autodenominado pastor Javier Soto, quien lo insultó a la salida de la sede del Congreso en Santiago por su condición sexual. Los invito a escuchar lo que ha sido parte de este debate, incluyendo esa emotiva intervención del diputado Claudio Arriagada. Porque tengo la convicción que es una decisión correcta, que regular los derechos patrimoniales y de cuidado personal y regular los derechos de los hijos es un avance significativo en el objetivo de construir un país más inclusivo, que en anhelo de miles de chilenos podemos construir su futuro, con certeza jurídica, junto a las personas que aman, más temprano que tarde,
nos darán la razón en cuanto al fortalecimiento de las familias y las relaciones de pareja. He dicho, señor presidente. Yo creo que lo que debiéramos estar discutiendo acá es precisamente el matrimonio homosexual. Y quienes creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer daremos nuestros argumentos, y quienes creen o están, digamos, a favor darán los suyos. Pero no se ha tenido el coraje para estar debatiendo un proyecto de ley de matrimonio homosexual. Bueno, y nosotros les contábamos, en el Senado también se está discutiendo una reforma importante, me refiero a la reforma que pone fin al lucro, a la selección y al copago en los colegios que reciben recursos del Estado, una discusión que la semana pasada fue bien intensa en la Comisión de Educación y de Hacienda y que durante esta tarde ha entrado ya en el debate en la sala. Se prevé que sea una de las discusiones más largas en sala que hemos visto en el último tiempo, porque como yo les contaba, comenzó hoy día en la tarde, a esta hora todavía se está debatiendo, mañana en la mañana retoma la discusión el Senado de este mismo tema e incluso está pedida la sala para el día jueves, que es un día que habitualmente no sesiona el Senado, pero que para sacar adelante este proyecto de ley va a estar sesionando también, así que una agenda bien intensa aquí en el Congreso Nacional. Mucha pega están teniendo ahí los parlamentarios en estos días de verano. Gracias, Francisco, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, ya regresamos con más noticias, no se vaya. No encontraron rastros de pólvora en su mano. Ese es el resultado que arroja la última pericia al cuerpo del fiscal argentino Alberto Nisman, encontrado muerto el domingo con un disparo en la sien. Mientras su familia descarta el suicidio, la Casa Rosada apunta a un plan mafioso que habría manipulado al fiscal para dañar a Cristina Fernández. ¿Cuáles son las interrogantes y las hipótesis del caso? Ivana López nos cuenta. Parecían no tener dudas. Al grito de cientos de argentinos en Buenos Aires se sumaron otros miles en distintas ciudades para culpar directamente a Cristina Fernández por la muerte de Alberto Nisman. El fiscal que el miércoles pasado la denunció públicamente de encubrir a los iraníes acusados de volar la sede de la AMIA en 1994. Todo a cambio de cooperación financiera y petróleo. Si algo estoy segura es que es uno de los tantos suicidados que tenemos en Argentina desde la era de Menem. El fiscal Nisman no se suicidó, de eso estoy segura. Es realmente lamentable que tengamos un gobierno asesino. No creen en la hipótesis del suicidio de Nisman, menos después de que las pericias de este martes a la mano derecha del fiscal no arrojaran presencia de pólvora. Pero según Viviana Fein, que lleva la causa de esta extraña muerte, esa era una posibilidad por el pequeño calibre del arma encontrada. Por ahora, ese peritaje no confirma ni descarta que Nisman haya apretado el gatillo. No descarta que no se haya disparado, que no le haya disparado él, no lo descarta nadie. Estaba amenazado y por eso la investigación sigue abierta ante la posibilidad de un suicidio inducido, es decir, que alguien haya obligado al fiscal con extorsiones a que se disparara. Queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. Un llamado a esclarecer la muerte del fiscal es el que ha hecho la Casa Rosada, que ha esbozado otra hipótesis sobre el crimen, la de un complot de enemigos del gobierno que habrían utilizado al fiscal Nisman como chivo expiatorio. En una carta en Facebook, la presidenta Cristina Fernández se pregunta quién habría ordenado a Nisman interrumpir sus vacaciones con su hija en Europa para volver a presentar la denuncia, o será que alguien le dio las 350 páginas con las supuestas pruebas a su regreso, se pregunta la mandataria. Dentro de esa hipótesis, este hombre, Antonio Stiuso, exdirector de la Secretaría de Inteligencia, es el principal sospechoso. Stiuso llevaba 10 años trabajando junto a Nisman en la investigación sobre el atentado a la AMIA. Estaba obsesionado, dicen, con la pista iraní. Estuvo 43 años en el servicio y el acuerdo de entendimiento firmado por Cristina Fernández e Irán en 2013 lo habría choqueado. Cristina Fernández lo sacó del cargo en 2014. Ahí es cuando Antonio Stiuso habría comenzado a tramar su venganza contra el kirchnerismo en pleno año electoral y habría entregado sus escuchas y documentos a Nisman para fabricar la denuncia de encubrimiento contra la mandataria. Luego habría orquestado la muerte de Nisman sabiendo que todas las acusaciones apuntarían al gobierno. Stiuso se encontraría fuera del país.
Mientras la prensa no deja de publicar los nuevos antecedentes, los 10 policías federales encargados de custodiar al fiscal prestaron declaración. También se allanó su oficina mientras sus hijas y su ex esposa volvieron al país. ¿Usted cree que se puede haber suicidado, doctora? Cuidado, chicos, por acá. ¿No cree en eso? Su familia no cree en la hipótesis del suicidio, menos cuando un familiar declaró que se encontró una nota con la lista de compras encargada a su empleada doméstica para el día lunes. Tampoco creen en el suicidio los integrantes de la comunidad judía, a quienes les mandó esta foto el sábado por la tarde. Le mandé un WhatsApp a las 18:27, me figura en mi teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? Y él me contestó con una foto, con su espacio de trabajo. Tenía cientos de papeles y destacadores mientras revisaba los últimos detalles de la presentación que haría el lunes en el Congreso. Por ese intenso estudio de sábado es que le habría dicho a sus guardias que no los necesitaría hasta la mañana siguiente a las 11:30, donde planeaba salir. Pero ese domingo nunca contestó las llamadas de los policías federales, los mismos que esperaron hasta las 14:30 para llamar a su secretaria. La data de muerte del fiscal es a las 15 horas del domingo, o sea que mientras sus policías trataban de ubicarlo, él seguía con vida. A las 5 de la tarde los policías llegaron junto a su madre para entrar a la casa. Cerrajero mediante, recién a las 7 lograron ingresar al baño donde estaba su cuerpo tendido. Pero recién a las 12 de la noche se le comunicó el deceso a la fiscal Viviana Fein. ¿Qué pasó con el cuerpo y qué diligencias se hicieron entre las 7 y las 12 de la noche? ¿Qué pasó entre la tarde del sábado y la mañana del domingo? Son algunas de las preguntas que siguen sin respuesta en el caso Nisman y que la investigación tratará de dilucidar, ahora con nuevos peritajes al cuerpo y al arma, el examen de las cámaras de vigilancia del edificio y la revisión de las llamadas que Alberto Nisman recibió en los últimos 5 días. Pero tenemos más de este caso porque un documento secreto enviado por el fallecido fiscal Nisman a la Corte Suprema de nuestro país revela supuestos nexos entre el agregado cultural de Irán en Buenos Aires, indicado como el cerebro del ataque terrorista contra la AMIA, y miembros de la comunidad islámica residente en Chile. El informe también señala vínculos con diplomáticos iraníes con asiento en territorio nacional. Francisco Moreno con la nota. La historia que comenzó a escribirse al otro lado de la cordillera también tendría vínculos en territorio nacional. Y es que en su momento el fiscal Alberto Nisman hizo llegar a la Corte Suprema chilena este informe que habla de supuestos nexos del líder iraní Moshe Rabbani, principal sospechoso del ataque a la AMIA, con activistas islámicos chiitas residentes en nuestro país. La Corte Suprema de un país latinoamericano me ha aportado información en su momento fundamental de actividades ilícitas iraníes, terroristas en Venezuela y en otro lado que podían tener vinculación con la causa AMIA. En otra de sus partes, el texto enviado por el fallecido fiscal Nisman señala: se advierten los reiterados viajes del Sheikh al país que por turno motivaba su especial interés, su vinculación con activistas chiitas y su intervención en reuniones y ciclos de conferencia. Ya habla de la relación entre un iraní argentino y un iraní chileno, que vive en Chile, digamos. Esa es la única información que se entrega, digamos. El informe indica que Moshe Rabbani viajó en 7 oportunidades desde Argentina hasta Chile entre 1992 y 1997. En ese periodo habría utilizado distintos pasaportes. En informes aportados a la causa se menciona la relación de Rabbani con activistas chiitas y con miembros de la Embajada de Irán en Santiago. En ellos no hay peticiones de hacer diligencias específicas, ¿no?, sino que peticiones de información, cosa que se usa mucho para actos de terrorismo. El documento indica en una de sus páginas que el aporte económico a los centros culturales islámicos en Chile facilitó las tareas de manipulación y control aplicadas por Rabbani. Estableció una estrecha relación de la comunidad chiita con el conocido y repetido formal propósito de organizarla para, en los hechos, captar adeptos, los que instruía para inculcarles los principios radicales de la revolución iraní que él representaba. La investigación sostiene que existió influencia, nexos con diplomáticos iraníes de la época que residían en Chile. En otro orden, la subordinación del despliegue iraní en Chile a las decisiones de Rabbani en Argentina se ve reflejada también en el hecho de que muchos de los líderes de los centros islámicos chilenos fueron adoctrinados por partidos del Sheikh en nuestro país y luego viajaron a Irán para completar la instrucción.
Es la arista chilena de una investigación que tiene origen en el país trasandino. A las dudas se suma el documento que detalla las supuestas actividades de Moshe Rabani en nuestro país. Deportes en 24 horas. Muy buenas noches. Hoy el técnico de Colo-Colo reconoció que él, Héctor Tapia, había dado la orden de que Claudio Bravo no fuese a los entrenamientos, luego de haber conversado, de haberse reunido con el plantel. Desde Barcelona hubo respuesta del capitán de la selección chilena. 3 duelos, 0 victorias. A Tito le piden más trabajo. Él responde con eso. Dos toques. Pero salen con los 5 pases a las largas para allá. Los 5 pases pueden abrir. Indicaciones para su plantel con un aspecto que recalcaba. Dale, que sea intenso verde, que sea intenso naranjo, intenso, que sea intenso. Dale, que sea intenso. Tito quería intensidad y Boseyur se la daba, una práctica que tuvo trabajos específicos por las bandas en el Estadio Monumental, recinto que para las fiestas de fin de año le fue negado y con polémica al capitán de La Roja. Domingo 21 de diciembre y Claudio Bravo llegaba a Chile con el afán de pasar la Navidad con su familia. Su club Barcelona le puso una condición: entrenar para no perder el ritmo. El golero pensó que el lugar indicado debía ser el mismo donde se formó el Estadio Monumental, con los colores que lo lanzaron a la fama. Pero los referentes del plantel albo se negaron por una situación particular. A mí un poco me cansa el hecho de que existan tantas quejas, de que futbolistas hablen demasiado, cosas que no tiene por qué hablar. Declaraciones que no cayeron bien en el seno del cacique, crítica directa a las palabras polémicas de Julio Barroso, que a la postre le costaron un castigo de 6 fechas de suspensión. Este martes en el Monumental se reconocieron los hechos. Y un poco por lo que fue mi carrera, a mí me habría gustado que el entrenador que estuviera a cargo, cuando venga alguien, quien sea, de pronto dentro de la vida, dentro de lo que es el fútbol, tú tienes situaciones, encontrones o qué sé yo, cosas que de pronto se tienen que aclarar. Y a mí me habría gustado que el entrenador que estuviera ahí, acá a cargo, le preguntara al grupo si es que existe algún tema encontrado en cuanto al poder compartir un entrenamiento. En este caso esa fue mi decisión, la consulté. Había un tema, como les digo, muy fresco y que yo tomé la decisión de no provocar un tema incómodo, una situación incómoda para el plantel y una situación incómoda para Claudio. Fueron varios días en los que Bravo no pudo entrenar, algo que se hizo otro seleccionado y referente de Colo-Colo, Arturo Vidal. Lo llamativo es que Arturo Saná dio el permiso respectivo para que el capitán de la selección practicara en Macul, y un grupo de jugadores junto con el cuerpo técnico pasó por alto esta decisión y se salió con la suya. Mi función y mi tema dentro del entrenador, de pronto tener que tomar decisiones que no son cómodas, pero esas sin duda son siempre protegiendo a mi plantel. Mientras Tapia daba su conferencia de prensa, Claudio Bravo se expresaba vía Twitter. Cada vez conozco más gente, pero muy pocas personas. Un enfrentamiento entre un símbolo del cacique y el actual plantel albo, otro foco de conflicto en estos agitados días en el Monumental. Y otro entrenador nervioso es Martín Lasarte, el técnico de la U, quien hoy obligó a los periodistas y a los camarógrafos a abandonar el entrenamiento antes de tiempo. Luego se pidieron las disculpas alegando un problema de coordinación, mientras que Ramón Fernández, el volante del equipo, dice que hay un estrés postítulo que se manifiesta en un nerviosismo, un equipo acelerado y también por la preocupación ante un eventual castigo al portero Johnny Herrera. Martín Lasarte estaba concentradísimo, metido en su trabajo, en su arenga, hasta que vio algo que no le pareció. El técnico se enojó con la prensa, que a esa hora grababa los movimientos tácticos que tanto trabaja en la semana. Al final, 3 minutos de toma de imágenes y para afuera. Los ánimos están tensos en la Universidad de Chile, más aún cuando el inicio del campeonato no ha sido el esperado. Por ahí no se empezó de la mejor manera como queríamos. Después son motivos que yo no lo sé, que hay que preguntárselo a otra gente. Que también obviamente que nosotros
uno necesita más vacaciones, nosotros las necesitábamos. Las cortas vacaciones, la escasez de triunfos y ahora el caso Johnny Herrera tienen al plantel de la U un poco estresado. Tenemos preocupación para ver si le dan o no fecha a Johnny. Después uno yo creo que tiene el derecho a expresarse libremente en un país que es democrático. Así que uno sabrá lo que dice, ella es grande, pero esperemos, como dije, que no llegue a mayores. El arquero de la Universidad de Chile arriesga de 2 a 10 partidos por sus declaraciones en contra de algunos futbolistas de Colo-Colo. Otro problema para los azules, justo cuando más necesitan a su portero, este estaría a puertas de un castigo. Los dos se dieron cuenta que no le hacen bien al fútbol hablando de otros motivos, así que como dijo, ojalá que no pase a mayores y termine todo en una anécdota. La próxima semana el Tribunal de Disciplina entregará su veredicto. Ahí se sabrá si esta polémica se queda solo en eso o termina convertida en un lío más para el irascible Martín Lazarte. Y hoy había mucha tensión en el Tribunal de Penalidades del fútbol chileno por las ilustres visitas. Vamos a ver imágenes de lo que ocurría hace pocos minutos con la presencia de Emiliano Vecchio, el profesor Ramírez, ambos de Colo-Colo, implicados en la dura polémica con el portero de la U, con Johnny Herrera. Todos han debido declarar hoy frente al tribunal. Para este caso no hay determinación, como lo decía recién Jorge Ursúa en el día de hoy. También concurrió Fierro, el lateral convocado por Sampaoli a la selección chilena. Tiene que defenderse de una simulación en el partido frente a Iquique. Y Héctor Tapia, expulsado en el encuentro frente a Huachipato. Ese es el panorama de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Tribunal de Penalidades. Saltamos de Quirín a Viña del Mar. ¿Habrá estadio Sausalito para la Copa América? Ayer la alcaldesa y la ministra del Deporte decían que no había ni un problema con la construcción del estadio. En cambio, hoy trascendieron informes de la FIFA que pone en un punto de espera al estadio para que esté listo para jugar allí 3 partidos de la Copa América. Pero las condiciones de infraestructura del estadio, como la iluminación, como los accesos, como la seguridad, están completamente en orden para poder recibir un espectáculo internacional como la Copa América. Esta declaración es de octubre del año pasado. En ella, el director de la Secretaría de Planificación de Viña del Mar, Matías Absolomovich, aseguraba que la remodelación del Estadio Sausalito estaría lista en marzo de 2015, a pesar de los retrasos, fecha que este lunes fue modificada. Lo que vemos hoy es una obra que está avanzando. Nosotros venimos a entregarle todo el apoyo al municipio para lo que necesiten. Apoyo de la ministra del Deporte, Natalia Rifo, que fue acompañado con una resolución. El plazo de entrega se pospuso para mayo de 2015, es decir, un mes antes del inicio de la Copa América. El senador Francisco Chaguán no quedó conforme con la decisión e hizo un llamado de alerta. La empresa que está a cargo de las obras en Viña del Mar tiene solamente las obras civiles. No va a alcanzar o va a alcanzar justo a estar la obra, lo que puede dejar en serio riesgo la sede de Viña del Mar para la Copa América. Su denuncia se basó en los últimos informes de revisión de los inspectores de la FIFA, quienes debido a los retrasos en las obras habrían recomendado bajar la sede para la Copa América e incluso para el Mundial Sub-17 programado para octubre. Creemos sin lugar a dudas que el informe de la inspección técnica que encargaba la NFP para el día 28 de enero es clave para determinar si efectivamente hay viabilidad o no de tener sede de Copa América en la ciudad. Una situación que fue desmentida tajantemente por la organización de la Copa América. Viña no ha perdido su condición de ciudad sede, si bien es cierto en algunos aspectos presenta un atraso en una de las obras complementarias en las cuales hay que hacer hincapié y tenemos que sacar adelante todo lo que es la construcción de la obra en general de Sausalito. René Rosas confirma que recién a fines de enero se conocerá el informe clave de los avances de las obras y solo ahí se podrían tomar resoluciones. Lo cierto es que a simple vista la tardanza es notoria y la participación del recinto en el torneo sigue siendo un misterio. En lo futbolístico, Jorge Sampaoli entregó la nómina para el amistoso de La Roja ante Estados Unidos del próximo miércoles.
principales novedades fueron los retornos a las convocatorias de Jaime Valdés, Osvaldo González, Marc González y Roberto Gutiérrez. El técnico además apostará por nombres inéditos pensando en sumar alternativas para la Copa América. Los entrenamientos del plantel comenzarán este miércoles a las 9 de la mañana en Juan Pinto Durán. Saltamos a Maldonado, Uruguay, donde Brasil se pone en el primer lugar del grupo de Chile, el grupo B, derrotando a Venezuela por 2-0. Uruguay y Brasil tienen 6 puntos. Goles de Kennedy el primero y Gabriel el segundo para la victoria brasileña. Ahora en el grupo A recupera terreno Ecuador, que le gana por 2-1 a Paraguay. Es Miguel Parrares el que anotaba el primer tanto. Empate de Santa Cruz para los paraguayos y finalmente Gangá convierte el triunfo para Ecuador, que tiene 6 puntos junto a Argentina y Paraguay. Dramática definición. Estamos en la Copa de Liga, semifinal. El Liverpool recibiendo al Chelsea de Mourinho. Hazard de penal después de la falta de Kane sobre el propio Hazard. Y ahí está el belga convirtiendo, uno de los grandes jugadores del fútbol inglés, anotando el primer gol para el Chelsea. Partido que terminó empatado a 1 con gol de Sterling para el Liverpool. De copa en copa, ahora nos vamos a Italia, octavos de final, la Roma recibiendo al Empoli y el argentino Iturbe. De cualquier modo, ponen 1-0 los 5 minutos, a los 34 del segundo tiempo la sorpresa. Verdi anotaba, Simone Verdi, el empate para el Empoli, pero el árbitro Di Bello deja la cosa fea para el Empoli, porque hay gol de Rossi de penal después de la cuestionada determinación y gana la Roma por 2-1. Mañana juega Chile a las 9 de la noche, partido decisivo, querida Mónica, frente a Uruguay. Está difícil, ¿ah? Muy difícil. Bueno, ojalá la esperanza del último que se pierde, vamos a estar apoyando ahí con toda la rojita. Nosotros vamos a estar más temprano en las noticias. Sí, exactamente, de 8 a 9. Okay. Ahí Chao. nos vemos. Gracias, chao. Bueno, ¿cuál sería su reacción si le dijeran roto o rota? Aunque la mayoría lo considera un insulto, el roto chileno forma parte de nuestra identidad y describe a una persona valiente, orgullosa y alegre. ¿Cuándo pasó de ser algo positivo a algo negativo? ¿Cuánto ha mutado el arquetipo de la chilenidad? Daniel Silva, con el informe. Estas letras tienen tanta historia como significados. Quizás por eso no existe una sola respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es usted rota? Con malos modales, no. ¿Yo? No. Sí. Por supuesto que no, muy caballero. ¿Una rota? Sí. ¿Sí? Sí. No, no tanto. No tan roto. No. La Real Academia define el significado chileno de roto como algo grosero o con malos modales, pero a don Alfonso no le vienen con cuentos. Roto está en la esencia de lo que somos nosotros como chilenos. Nació en Yungay, vive en el barrio Yungay y hoy celebró en la plaza Yungay a los soldados de la batalla de Yungay, campesinos que en 1839 derrotaron al ejército de la Confederación Perú-Boliviana. El roto chileno es un tipo valiente, arriesgado, que lo da todo por nada, o por su patria en este caso, que es todo. Ese es el roto chileno al que cada 20 de enero se le rinde homenaje, pero ¿cuándo se usó por primera vez el término roto? Viene de la conquista, cuando algunas expediciones que llegaban de Perú o que iban a Perú con la ropa rota, absolutamente en andrajo. Pero el roto se transformó en héroe de la mano de las improvisadas tropas del ejército chileno. Y ahí queda como para siempre la imagen del roto chileno, el tipo que abandona su casa, su campo, lo abandona absolutamente todo por ir a salvar a su patria. Han pasado más de 120 años desde ese momento y ¿qué entiende hoy la gente por roto? Roto, que uno es desubicado. Algo malo. ¿Algo malo? Sí. Yo más que roto se les llaman ahora los flaites. De andrajoso a valiente y de valiente a flaite, ¿qué pasó en el camino? Deja abierta la puerta semántica la palabra roto, rota, rotería, roticuaco, la rotá,
la rota, etcétera, como despectivo. O sea, no sé en qué momento se abrió la instancia despectiva para el término, pero de hecho está. Construcciones teóricas que intentan representar nuestra identidad, dice Dioscoro Rojas, el gran guaripola de los huachacas. El roto se caracteriza especialmente por los trabajadores, lo trashumante, se dice, o pateperro, podríamos decir, y fiestero. Nosotros tenemos todas las condiciones de ello, pero en la modernidad. Los huachacas serían hijos del roto, personaje encarnado por Condorito, Verdejo, una mezcla de valentía, picardía y arrojo, un término marcado en el imaginario colectivo y esculpido en una silenciosa plaza en el corazón de la capital. Yo soy el roto minero. Interesante, ¿no es cierto?, la definición del roto chileno. Y hoy, en el último capítulo de nuestra serie 24 sobre el acceso a las playas chilenas, viajamos a la exclusiva comuna de Zapallar. En ese lugar supimos de una playa desconocida para el común de la gente que tendría sus accesos restringidos o cerrados. Cristóbal Osorio y Juan Carlos Segovia nos muestran lo que encontraron. Continuamos buscando playas cerradas al público. Esta vez viajamos a la comuna de Zapallar. Por la autopista norte nos desviamos en el cruce Nogales. Aquí recibimos una denuncia de una supuesta playa privada en el sector. Le llaman la playa Ágata, perteneciente a Cachagua. Y el único acceso posible sería caminar desde Laguna de Zapallar por la costa. Todo el mundo tiene recuerdos de caminar hasta las Ágatas, de traer piedrecitas, de haberlo pasado bien, de haber estado una tarde entera, o haber salido de mañana de excursión, regresar por la tarde. Sin embargo, ahora hay problemas, porque hay partes con playas que son como semi-privadas. Usted se instalaba, hacía no picnic, pero hacía cosas, estaba toda la tarde, pero ahora no sabe dónde está parado, si baja un guardia y lo va a decir que abandone el lugar. Tú me comentas que había una reja, ¿tú fuiste consciente que esa reja estaba? Sí, ¿La viste? Sí, la vi. Habían unos cercos, en alguna oportunidad estaban, ahora cuando lleguemos vamos a ver si lo reconstruyeron o no. José asegura que había un cerco en este paso obligado por las rocas que impediría el libre tránsito a peatones. He entendido que la playa son de todos los ciudadanos, entonces yo por eso que ahí con esa opinión me quedo yo. Los Quintana hace 30 años que vienen a este lugar. Esta vez, una de las hijas, Jocelyn, que vive en Europa y acompañada por su familia, quiere volver a la playa en la que jugaba cuando niña. La primera vez que vine fue a los 8 años, después fue constante porque siempre venía a veranear con mis papás aquí a Maitencillo. Y ahora hace tiempo que no venía y ahora que viene mi hermana de Noruega, pegué a darme una vuelta acá con mis hijos también para que conocieran la playa, que igual es bonita, tiene atractivo, la playa de la Ágata. Ellos no saben si podrán llegar a este destino, porque en el pueblo le han comentado que podría estar cerrada y con niños sería difícil acceder. Los acompañamos en esta incierta aventura. Bueno, pasar por las rocas, que es un acceso un poco difícil, pero con cuidado igual se puede pasar y llegar sin cuidado a la playa. Entonces por eso vamos a ver hasta dónde llegamos, pues, hasta dónde se puede llegar. La idea es que si esa playa es pública, podría entrarse sin problema. No es tan fácil, pero tampoco es tan complicado. No, es que traemos dos niños muy chicos, pero a una edad de 6, 7 años no hay ningún problema. Después de 45 minutos llegamos junto a los Quintana, donde estaría el cerco que impedía el acceso a la playa Ágata. ¿Usted me dice que llegaba hasta acá? ¿Era con una reja como esta? Claro, esta misma. Un trozo de esta misma pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Entonces cortaba este camino y había que bajar la puerta por abajo. Ya. Sí. Claro, porque por arriba es complicado. No, arriba no se puede. Además que ya era recinto privado, eso sí. La reja, si bien sigue ahí, está retorcida, dejando libre el acceso. La gente la echó abajo, nos comentan. ¿Y por qué cree que había un cerco acá? ¿Para qué? Para no llegar a la playa. Me imagino que quisieron que fuera privada, pero además que está aislada, viene muy poca gente. No llega mucha gente acá. Igual veía que era un poco complejo ahí para los niños. No, más complejo, claro, si llegaba hasta acá. Y aquí usted en la tarde, con la marea alta, el agua llega hasta acá arriba. Entonces hay que pasar muy pegado ahí a la orilla, muy pegado. Los Quintana nos cuentan que esta playa se llama Ágata por las piedras que alguna vez hubo aquí y que artesanos y veraneantes se llevaron poco a poco. En este lugar se levantó hace muchos años una edificación que veraneantes de Cachagua llamaron el Castillo de Grayskull, en referencia a unos dibujos animados de los 80. El acceso fue siempre complejo y daba privacidad a los visitantes, incluso para bañarse desprovistos de ropas.
Todas estas casas son de una sola familia, un conocido empresario santiaguino que decidió instalar aquí su lujosa casa de veraneo. Conversamos con él fuera de cámara y nos dijo que este lugar siempre ha sido público y que no tiene ningún problema en que la gente venga. El alcalde de la comuna ratifica esa afirmación, pero en cuanto al cerco... Yo rechazo la idea, o sea, si algún día ha existido esa reja, tenga la más completa seguridad que no ha sido instalada por el municipio y que si el municipio tomó conciencia o conocimiento de esa reja, el decreto alcaldicio de eliminar la reja durante mi mandato no creo que se haya demorado más de 5 horas. Además, Cox reconoce que hace 8 años la municipalidad construyó un acceso por la carretera, muy desconocido por el común de la gente, eso sí. Y hay otro a través de este condominio privado. ¿Usted conoce los accesos que tiene actualmente la playa Las Ágatas que no sea por acá? No conozco ningún acceso. Reconozco que una buena medida sería en el acceso público peatonal que pasa por la carretera, poder poner una información que ahí se encuentra el acceso directo a la playa Las Ágatas. El alcalde en persona nos acompañó al acceso municipal de la playa Ágata y nos indica por dónde es el camino, no sin antes atravesar la carretera a pie. Desde aquí se puede bajar unos 200 metros para acceder a la aislada playa. Bienes de uso público están administrados hoy día por la municipalidad y en ese sentido yo no me pierdo. O sea, tengo absolutamente claro cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tienen nuestros habitantes. Evidentemente que hay un fenómeno cultural de desvalorización de lo público que produce que los propietarios transgredan esta norma. Incluso que se haya empezado a instalar la idea de que aquí existen playas privadas o semiprivadas, eso no existe. Este es un acceso de una playa desconocida que puede ser ocupada por el público y que según el alcalde seguirá estando abierta para todos. La familia Quintana disfruta de un perfecto día de sol en la playa Ágata y al caer la tarde volverá quizás, ahora que ya saben, por el camino carretero para evitar los riesgos de las rocas. Luego de los capítulos de Series 24, el ministerio nos entregó un listado de los campings que están cobrando por entrar a las playas de mar, río o lago, y que no deberían según la ley, y son los siguientes. Camping Playa Nick, en la región de los lagos. Ecocamping Playa Arrayanes, también en la región de los lagos. Camping Los Pilos, en la Araucanía. Camping Mora, en el Maule. Camping Los Rosales, en la región de Valparaíso. Y Camping Playa Blanca, en la región de Coquimbo. Y si bien podemos concordar que todas las chilenas y todos los chilenos estamos obligados a cumplir con las normas legales, que no podemos violentarlas ni siquiera excusa de su desconocimiento, uno se pregunta ¿por qué es tan generalizado la violación de esta norma? Porque hay una tendencia además que si yo me compro un terreno aledaño a una playa, a asumir que la playa además me pertenece. Para hacer una denuncia hay un correo electrónico y un teléfono. Información en la página www.accesoalonuestro.cl para que las playas en Chile sean públicas, a pesar de lo que muchos privados puedan pensar. Bueno, y con esa valiosa información para disfrutar este verano, despedimos esta edición de 24 Horas Central, pero antes los queremos invitar a que no se pierda el segundo capítulo de Dueños del Paraíso. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.